y asegurarnos de que esta vez sí salimos de la crisis sin dejar a nadie atrás. ¿Qué les pasa que no pueden celebrar las buenas noticias para España? Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Pues ya lo están viendo ustedes, amigos. Tenemos una España donde la mayoría de la población no llega a final de mes. Tenemos una España que este invierno va a pasar mucho frío porque no va a poder pagar la luz. Los hosteleros tienen que cerrar día sí, día también, muchos de ellos, porque los precios de la luz cada día son mayores. Tenemos unos costes salariales que está suponiendo casi una subida del 23% de los precios finales de consumo y, sin embargo, nos dice Pedro Sánchez, como ustedes han oído, que ¿por qué nos quejamos? Es que no tenemos que quejarnos. Ante el amo todopoderoso no hay que quejarse nunca, porque lógicamente si usted se queja porque Sánchez es un auténtico desastre, le van a llamar fascista, franquista o otras cosas todavía peores. Pero esta es la realidad que vivimos en este país. Un país, amigos, que pasa día sí, día también y la situación económica va a peor. Pero sin embargo, ¿con qué nos encontramos? No se crea que son manifestaciones contra Sánchez y contra su gobierno socialcomunista. No son manifestaciones. Nadie dice ni pío contra el desastre económico que nos trae Sánchez. Nadie dice ni pío contra la prostitución de las instituciones que Sánchez está realizando. Nadie dice ni pío ante la situación límite de miles y miles de millones de españoles. No. Vamos a empezar una movilización al estilo no la guerra, pero en esta ocasión contra la señora Díaz Ayuso. Y vamos a empezar con la sanidad pública de Madrid, que por cierto, yo no digo que no haya problemas en la sanidad pública de Madrid. A verlos, haylos, hay muchas cosas que mejorar. Pero ojo, Madrid es un ejemplo respecto al resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, los sindicatos ni se mueven, ni están ni se les espera. Y ya han visto ustedes, amigos, la campaña que ha iniciado el gobierno, con todos sus ministros al frente, contra la Comunidad de Madrid y contra Díaz Ayuso. Una campaña orquestada y también dirigida por los medios de comunicación. Si ustedes ven a Ferreras cómo ha iniciado sus programas, pues verán que más o menos están hablando del demonio cuando se refieren a Díaz Ayuso y la situación que están creando artificialmente para que se movilice todo el mundo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por el tema de los médicos de primarias. En definitiva, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de esa sospecha de pucherazo de las elecciones norteamericanas. A pesar de ello, la momia ha perdido las elecciones. Es cierto que Trump no ha ganado con la contundencia que se preveía, pero también vamos a hablar de esa noticia, de ese rumor que nos está llegando a todos los españoles y nos pone en máxima alerta. De ese rumor que dice que Sánchez está negociando, atención, la cosoberanía de Ceuta y Melilla con Marruecos. Atención que esa información cada vez está cogiendo más fuerza y atención que después de lo que sabe el gobierno de Marruecos de Sánchez, todo es posible. Porque si de un día para otro cedió el Sáhara, amigos, por un día para otro este tipo puede negociar la cosoberanía, porque hay que repetirlo una y mil veces para que Sánchez siga gobernando. Sánchez tiene que destruir una nación llamada España. Y como siempre, amigos, les hago la pregunta, ¿quieren empezar con nosotros la rebelión? Pues con nosotros estarán como siempre los mejores. Con los mejores es Carlos Cuesta, que estará en el programa de hoy hablando de la situación de la sanidad madrileña y atención,
también estará nuestro querido Roberto Centeno, alias Centenator, junto a José Antonio Vera y nuestro querido venezolano de moda, Pedro Luis Pedrosa, que estarán aquí acompañándonos en el plató. Y además estará Mabel Petit para hablarnos de lo que ha pasado en esas elecciones norteamericanas. Esas elecciones norteamericanas que son muy importantes, amigos, son muy importantes para que se pueda acabar ya con esta política del nuevo orden. Esas elecciones norteamericanas que si de alguna forma separa a la momia Biden, pues lógicamente muchas cosas que está pasando en el mundo pues pueden acabarse, porque ese gobierno global pues estaría cojeando, ya que el poder de la primera potencia mundial no estaría en ellos, sino en los republicanos. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, también de Valencia. También nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. En redes sociales, como siempre les recuerdo, en YouTube, Distrito TV, desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. También nos pueden seguir en www.patreon.com/Distrito TV, donde tendrán ustedes información adicional de la cadena y además podrán colaborar con nosotros. También nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728673 y si quieren información extra de la cadena, pues también pueden mandar al número que viene en pantalla, al 669-728673. Decirles a todos ustedes que ya no tienen excusa para no ver Distrito Televisión, siempre se lo digo. Cualquiera que tenga un teléfono inteligente se va a la tienda y puede descargar nuestra aplicación. Cualquiera que tenga una tablet, exactamente igual. Si ustedes tienen un televisor inteligente, tanto LG, Sony, con tecnología Google TV, Android TV, se va a la tienda y se baja la aplicación y nos ve desde cualquier lugar del mundo. Si no tienen un televisor inteligente, pues pueden comprar un Fire TV Stick, tanto de Amazon, Google Chromecast o Xiaomi. Y lógicamente para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Desde aquí un fuerte abrazo y además hoy habrá un programa con un especial para esas elecciones. Y amigos, tenemos que hablar de la infamia que se está produciendo en este país. Recientemente ustedes habrán visto la noticia de que Correos, pues lanza un sello en homenaje al Partido Comunista Obrero Español. Mientras desde Bruselas exigen investigar los crímenes del comunismo, pues aquí el gobierno de Sánchez y el títere que ha puesto en Correos lanzan un sello en homenaje a esas siglas pues que tienen pues manchado de sangre toda su historia por los asesinatos que han cometido no solo en España, sino en el resto del mundo. En ese sello, pues, ¿qué se refleja? Pues los símbolos comunistas, la hoz y el martillo, la estrella y esos símbolos comunistas con la imagen o con los colores de la bandera republicana. Dicen desde Correos según que el Partido Comunista se convirtió, atención, en un motor de las fuerzas que lucharon por la democracia aquí en España. Lógicamente, esto es una aberración y ahora vamos a explicarlo, porque que el Partido Comunista sea un motor de la democracia es como decir que la luna es lo mismo que el sol. O sea, no se puede entender. Comunismo y democracia son dos cosas antagónicas y la historia y los hechos no lo han demostrado. Pero sin embargo, estos tipos que quieren manipular la democracia, que quieren manipular la historia, que quieren adoctrinarlos hasta el máximo, son capaces de lanzar estas infamias y ni siquiera ponerse colorados. Hay que recordar que en 1936, el 7 de noviembre, por cierto, el 7 de noviembre, los comunistas y los socialistas hicieron un genocidio en Paracuellos, donde asesinaron a 6.000 personas por el solo hecho de pensar de forma diferente a ellos. Por cierto, en ese genocidio también asesinaron a niños. Y así lo celebra el gobierno de Pedro Sánchez con un sello recordando el nacimiento de ese partido asesino que dicen que fue un motor de la democracia. Yo, la verdad que cada día que pasa me quedo más sorprendido. El Parlamento Europeo dice que el comunismo y el nazismo son equiparables.
y que hay que quitar cualquier simbología nacionalsocialista y comunista. Y aquí lo hacemos al revés. No solo hacemos homenajes a los comunistas que asesinaron a miles y miles y cientos de personas, sino que encima le hacemos un sello y los tenemos en el gobierno. Y encima tenemos que aguantar sus mentiras día sí, día también. Y esa es la realidad de un país que deja pasar todas al socialismo y al comunismo. Aquí no hay un frente, un bloque de contención que diga basta a tanta infamia. Y encima con nuestro dinero se hace homenajes a aquellos que cometieron un genocidio, no solo en España, porque hay que decir que el Partido Comunista que nace en España era un partido títere de Stalin, del Partido Comunista soviético. Como un partido en manos de Stalin que nos llevó a la guerra civil, que se levantó en armas contra la democracia en 1934, que destruyó la democracia cuando ganaron las elecciones de forma fraudulenta, formando parte de ese gobierno del Frente Popular, destruyeron la democracia desde dentro. Puede decirse que fue un motor de la democracia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar aguantando tantas mentiras y tantas infamias? Pues esta es la realidad que vivimos en España. Una realidad infecta que yo, amigos, me niego a aguantar. Y espero que ustedes también se lleguen a aguantar. Porque mientras tanto, mientras pasa todo esto, pues vemos como las encuestas pues ya no dan al Partido Popular y a Vox. Las últimas encuestas le dan al Partido Popular 123 escaños, a Vox 51, que ya no suman mayoría absoluta. Y ojo, que Sánchez sí sumaría. Porque está subiendo Sánchez, atención. Le dan 105 escaños, a Podemos 29. Pero es que si ustedes suman a Junts, al PNV, a Esquerra Republicana, a Bildu, a Más País, a la CUT y a Compromís, podemos tener otros 4 años de gobierno social comunista. Y eso no lo aguanta España. 4 años más de tanta infamia, de tanta inutilidad y de tanto autoritarismo, no la aguanta país alguno. Y amigos, y ojo, que a esta gente que tendría que estar hundida en las encuestas, está recuperando puestos. Algo se está haciendo mal. Pero mientras tanto ellos no se paran, porque atención, lo que pretenden hacer un nuevo no a la guerra, y en esta ocasión cogiendo, como hemos dicho antes, a la señora Ayuso como protagonista. Van a ver ustedes las manifestaciones que se hacen en Madrid. Han visto cómo actores como Luis Tosar, alentando a las hordas socialcomunistas para que se manifiesten contra la sanidad de Madrid. Yo no digo que no haya que mejorar la sanidad de Madrid, amigos, pero empecemos por otras cosas. Empecemos por la sanidad de de Castilla-La Mancha. Empecemos por la sanidad de Cataluña. Empecemos por la sanidad de la Comunidad Valenciana. Por cierto, decía Darias que en Madrid se ha reducido un 2% los médicos, cuando es en Madrid donde más médicos hay de todas las comunidades autónomas. Pero esto da lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes el no a la guerra? Que no fuimos a la guerra, ni nada. Día sí, día también, manifestaciones en las calles, atacando a los políticos de la derecha, atacando al gobierno. Luego ya hicieron un atentado, ese atentado que decían que había sido culpa de Aznar por haber ido a la guerra. Por cierto, no hubo nunca la declaración de guerra, y si se mandaron tropas, fueron tropas con el consentimiento de la ONU. Pero da lo mismo. Esta gente va a utilizar la mentira revolucionaria día sí, día también, para tumbar, para manipular y para mantenerse en el poder. Porque quien no sepa lo que es el comunismo, que le pregunte a un rumano, que le pregunte a un cubano, que le pregunte a un venezolano. Señores, esta gente nos lo ha explicado por activa y por pasiva lo que es el comunismo. A ver cuándo aprendemos. Y el comunismo es capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Porque a pesar que en Correos diga que es un motor de la democracia, el comunismo no es un motor de la democracia. El comunismo es un motor para destruir la democracia y asentarse de por vida en el poder. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, lo que ustedes van a ver la semana que viene con esas manifestaciones,
pues le van a helar a uno la sangre. Porque un país que se está yendo directamente por el guano, con la destrucción institucional de prácticamente todos sus órganos de contrapoder, con la destrucción de la economía y con la destrucción territorial, y sin embargo se están manifestando contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Por cierto, no es cuestión de ideología. La Comunidad de Madrid ahora mismo es la comunidad más pujante, es donde mejor se están haciendo las cosas. Sin embargo, la izquierda y la ultraizquierda se moviliza el agitprop para decir una mentira y repetirla un millón de veces y convertirla en una verdad. Por lo tanto, blanco y en botella. ¿Qué quieres que le diga a todos ustedes? Hay que reaccionar sí o sí. Hay que reaccionar. Señor Feijóo, tiene que ser más contundente. No se puede ser tan laso. Hay que ir a por todas. Los partidos se juegan para ganarlos. Y como haga lo mismo que hacía Mariano Rajoy, que jugaba las elecciones para no perder, al final perderá el partido. Porque no va a tener ya más ese apoyo mayoritario que tuvo Mariano Rajoy. No lo va a tener. Y por lo tanto, o usted activa la sociedad, mueve a sus gobiernos regionales, a sus gobiernos municipales, a hacer una posición contundente contra esta situación, o esta gente le liquida. O esta gente, señor Feijóo, le liquida. Por eso, amigos, que no les engañen, y en esta ocasión se lo repito 1001 veces, que no se les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchas cosas las que tenemos que contar. La primera de todas, pues cómo no, la primera de todas es que Podemos, atención, medita ya una posible salida del gobierno en primavera. Si Yolanda Díaz no cede, atención a esta noticia, dice la noticia lo siguiente: empieza a moldearse una hoja de ruta para el futuro de Podemos. Fuentes internas de la formación morada, que hace tan solo unas semanas consideraban esencial salir del Ejecutivo poco antes de la campaña electoral de las próximas generales, hablan ahora de adelantar estas previsiones. El duro discurso de Pablo Iglesias del pasado domingo ha abierto muchas grietas en Yolanda Díaz, pero sobre todo ha servido para escenificar un ultimátum hacia la ministra de Trabajo que tiene que ver con sellar cuanto antes un pacto de confluencia en el que quede claro el papel de Irene Montero. De no ser así, los morados se abren a todas las opciones. Atención a esta noticia, porque Yolanda Díaz se está rebelando contra Iglesias, y Iglesias acaba de lanzar un órdago. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Carlos, ¿qué supondría que Podemos, bueno, ahora mismo están en una auténtica batalla frontal, campal contra la señora Yolanda Díaz, pero ¿qué supondría que saliera del gobierno antes de lo previsto? Es verdad que dijeron que querían salir un poquito antes de las elecciones, pero que adelantar en esa salida podría también suponer la caída del gobierno de Pedro Sánchez, o esto se quedaría siempre en una serie de amenazas entre unos y otros y no llegaría la sangre al río. Fíjate, hay varios escenarios. Yo sinceramente parto de la base de que esta gente no se ha visto en otra. Me refiero a la gente de Podemos. Es cuestión de mirar sus currículums, es cuestión de mirar su trayectoria. ¿Cuándo hubiese soñado esta gente con estar en esos despachos, con ese trato, con esos caterings, con esos coches, con esos asistentes, con todos sus amigotes metidos como enchufados? Yo sinceramente creo que ellos no prescinden de esto ni por lo más remoto. ¿Qué podrían hacer? Que eso sí que puede ser una opción viable.
hacer un paripé. ¿El paripé en qué consistiría? Yo creo que lo has medio insinuado tú, Jesús Ángel, que hiciera una especie de salida en falso, simple y llanamente para incrementar su capacidad de captación de voto de cara a unas elecciones generales. ¿Para eso qué tendrían que hacerlo? Lo tendrían que hacer en un momento muy tardío, cuidado, o muy cercano a la convocatoria de elecciones. Es decir, si al final, por lo que sea, Pedro Sánchez tiene que anticiparlo, desde luego no está en estos momentos en su estrategia, pero imaginémonos que por lo que sea le sale uno de los puestos que le está persiguiendo. Por ejemplo, el de sustituir en el Consejo de Europa a Charles Michel. Bueno, pues en ese caso, evidentemente, podría haber un motivo para que él se fuera y se convocaran unas elecciones anticipadas. En el momento en el que tenga la información, podemos acelerar esa salida para hacer ese paripé, podría hacerlo. ¿Por qué podría hacerlo? Porque efectivamente en el momento en el que tú salgas no fuerzas a caer el gobierno. Para hacer caer el gobierno necesitarías una moción de censura. En España la regulación de la moción de censura es constructiva, es decir, tú tienes que decir dejo caer este gobierno, pero tienes que incorporar la solución, es decir, conformo otro gobierno. Para conformar ese gobierno se tendrían que poner de acuerdo PP, Vox y Podemos. Imposible. Por tanto, en caso de que ellos se fuesen, sería una salida puramente testimonial. Hago que me salgo, ya sé que ya no iba a tener capacidad de impulso legislativo ninguna, porque con el tiempo que nos quedaba ya no íbamos a hacer nada, y por tanto hago como que me alejo para conseguir engañar a más gente y captar voto y decir, no, yo soy el verdadero revolucionario, estos casoplones que veis, estos choferes, estos tal, simplemente es porque me los impuso el PSOE, pero soy el de siempre, soy el que decía nunca cobraré más de 3 SMIs y en estos momentos amaso dinero por todos los lados. Bueno, sería un paripé. Pero vamos, esta gente yo estoy convencido de que no deja escapar el chollo que ha encontrado, y no son palabras mías, es que alguno de sus representantes se ha referido a esta situación como nunca pensamos que íbamos a llegar, tenemos que producir, perdón por la expresión, pero es que lo dijeron ellos, una diarrea legislativa. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que lo que hacen ellos con las leyes, ese calificativo es el más cercano a la calidad normativa que le imponen. Carlos, mientras esta gente no se queda parada y prepara pues una auténtica batalla campal por el tema de la sanidad madrileña. Ya hemos visto pues cómo directamente todas las terminales mediáticas de la izquierda están lanzando ese mensaje. Ya hemos visto también cómo el mismo gobierno está lanzando ese mensaje. Concretamente, la ministra de Sanidad, Arias, pues decía lo siguiente, vamos a escucharla. Atención, que una de esas especialidades más deficitarias sea familia y comunitaria, justo el conflicto que estamos llevando aquí, y cómo hay un esfuerzo de todo el Sistema Nacional de Salud, sin precedentes, ya concretado aquí, de incrementar las plazas de familia, y en cambio en Madrid es lo contrario. Madrid es la antítesis de lo que hace todas las comunidades autónomas, excepto Madrid. Le voy a decir por qué. Miren, el incremento de oferta sanitaria especializada desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa hasta ahora con carácter general es un 40%. Pero si vamos a la especialidad de medicina de familia, que es la que nos atañe, estamos viendo en la línea azul cómo ha ido creciendo desde el año 2018 hasta ahora, hasta el punto que ha habido un incremento solo de plazas que se ofertan en familia en todo el conjunto del sistema de un 36%. Todo el conjunto del sistema un 36%. ¿Qué ha pasado en Madrid, que es la línea roja? Hay una disminución de un 2% ofertando plazas de familia y comunitaria. ¿Alguien entiende que siendo esta especialidad familia y comunitaria una de las más deficitarias, no dicho por esta ministra, por el informe de necesidades, que ahí está? Pues ahí lo tienes, Carlos. ¿Cómo es posible que salga una ministra del Gobierno de España con todos los elementos que supone estar en el gobierno, utilizando todos los medios de comunicación para atacar a la Comunidad de Madrid? Cuando, si hacemos una comparativa de sanidad con el resto de España, o sea, la Comunidad de Madrid le da 1000 vueltas al resto de las comunidades autónomas. Es verdad que a lo mejor hay deficiencias en la Comunidad de Madrid, pero empecemos primero a denunciar las de otras comunidades. Y aparte, que es la Comunidad de Madrid, por ejemplo, gestiona muchísimos más médicos que Castilla-La Mancha, que Cataluña o, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana. Sin embargo, tienen preparada una auténtica batalla al estilo no la guerra contra la Comunidad de Madrid. Por eso digo, muchas veces digo que señor Feijóo tome nota, ¿no? No, totalmente. Vamos a ver, a Feijóo no lo va
a perdonar nadie, a Isabel Díaz Ayuso la van a atacar todos, a la derecha en general, como no apriete y no cierre filas, se puede encontrar con una sorpresa. Eso es así, y el que no lo quiera ver es que no conoce a la izquierda en España, que es una izquierda que se caracteriza principalmente y muchísimo más por odiar a la derecha y por tener un proyecto contra la derecha, y en esta ocasión además ya directamente contra España, muchísimo más que por tener un proyecto en favor de algo, porque ellos sabrán qué es lo que defienden. Pero yo simplemente voy a dar algunos datos. Es nauseabundo, literalmente nauseabundo y repulsivo, lo que está ocurriendo contra Isabel Díaz Ayuso, que yo quiero recordar una cosa. Se ha prendido la mecha después de que ella anunciara 80 centros de atención primaria nuevos. Es decir, los que se quejaban de que la atención primaria estaba mal en Madrid, que lo digo abiertamente, no estaba mal en Madrid, voy a dar datos, pero bueno, los que se quejaban se encuentran con un soberano sopapo de ida y vuelta con el anuncio de 80 centros. Y a partir de ese momento, ¿qué hacen? Reventar los 80 centros. ¿Cómo los revientan? Consiguiendo desde ese sindicato y desde algún otro, pero vamos, ese es el sindicato líder, que efectivamente tiene una penetración de Mónica García brutal y por tanto del podemismo brutal, y me estoy refiriendo a Amitz. Ese sindicato consigue que haya un 40% de bajas en esos centros. Al dejarlos vacíos, llega la gente y se encuentra. Carlos, que ese sindicato consigue que haya un 40% de bajas? O sea, 40% de bajas en la digamos inauguración de esos que el sindicato centros. está actuando directamente para que esos centros no puedan atender a la gente, ¿no? Bueno, ellos podrán decir que no tuvieron nada que ver, pues chico, debe ser la epidemia más concentrada y más teledirigida de la historia del universo, ¿sabes? Porque conseguir que haya un 40% de bajas, vamos a ver, seamos serios, para que un bombero consiga una baja tiene que acudir a un médico, para que un periodista consiga una baja tiene que acudir a un médico, para un médico conseguir una baja de un médico acude a su compañero, ¿verdad? Vale, bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, los centros se quedan vacíos y como se quedan vacíos le hacen este boicot. Y a partir de ahí comienza toda esta marea blanca de batas blancas, etcétera. Vamos a ver, 3 datos. Madrid tiene en estos momentos 4.000 médicos más de los que tenía al inicio de la etapa COVID. 4.000 médicos más. No hay ni una sola comunidad autónoma que haya relojado a tal volumen de médicos de los contratados en etapa COVID. Ni una. 2. El informe de competitividad sanitaria que elabora Bruselas, la Comisión Europea, que elabora y analiza la calidad de los sistemas sanitarios. Vale. En ese informe aparece una primera región. El máximo son 100 puntos. El examen es sobre 100 puntos. Estocolmo, primera región. 100 sobre 100. Sobresaliente absoluto. Segunda región de toda Europa. Madrid, 99,6 puntos. Repito, Madrid, 99,6 puntos. Esa es la comunidad autónoma que han elegido para intentar reventar el sistema sanitario y decir que es de mala calidad. Tercer dato, voy a leer las cifras reales de listas de espera para conseguir una operación. Es la media de las distintas operaciones en distintas áreas médicas, ¿vale? La media son 123 días. Madrid, 73 días. Castilla-La Mancha, 113, no hay manifestaciones, socialista. Aragón, 183, es socialista, no hay manifestaciones. La Rioja es socialista, 95, no hay manifestaciones. Extremadura, 145, es socialista, no hay manifestaciones. Comunidad Valenciana, 100, es socialista, no hay manifestaciones. Baleares, 134, es socialista, no hay manifestaciones. Canarias, 144, es socialista, no hay manifestaciones. Sinceramente, creo que lo de la manzana cayendo era menos empírico que esto. Es de vergüenza. O sea, lo digo literalmente, es de vergüenza. Lo que está ocurriendo con el boicot al sistema sanitario en Madrid es de vergüenza. O sea, yo simplemente le pediría a la gente que se dé un paseo por Madrid y que mire a ver si de veras se encuentra gente tirada moribunda por las calles. Vamos de broma, vamos de broma. ¿Madrid tiene menos inversión en porcentaje del PIB que otras comunidades autónomas destinadas a la sanidad pública? Sí, cierto. ¿Por qué? Uno, porque tiene mucho más PIB. Uno, porque somos más ricos en Madrid que en el resto de comunidades autónomas, gracias a las rebajas de impuestos que también ellos critican. Pero es que ese sistema, nosotros en Madrid tenemos 10.000 euros de renta per cápita, de media por encima de la media española, 37.000 frente a 27.000. Cuando tú tienes más dinero, tú contratas servicios privados. En Madrid hay mucho más seguro privado sanitario. Cada persona que tiene un servicio sanitario está yendo, y como en España, por desgracia, no se permite esa deducción, está pagando su plaza privada y pagando una plaza pública que no utiliza. Cuando tú no utilizas esa plaza pública, sin más inyección de dinero público,
la propia persona a los que ellos odian, esos a los que insultan llamando ricos, está generando una plaza pública que no necesita más dinero público, sino que la acabamos de pagar los privados. Yo, que tengo seguro privado, yo estoy pagando plazas públicas que no utilizo. Y encima tengo que aguantar los insultos de que si eres rico, que si no eres rico. Mira, yo no sé lo que soy, lo que sé es lo que son ellos. Unos sectarios de tomo y lomo. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Madrid. El sistema sanitario de Madrid funciona con mucha más eficiencia y mucha más eficacia. Con menos dinero invertido, consigue la segunda mejor nota de toda Europa. Repito, 99,6 puntos en un examen sobre 100. La única región de toda Europa que tiene un mejor sistema sanitario es Estocolmo. El argumento de la izquierda es tal barbaridad que, según ellos, Ana Patricia Botín debe estar muriéndose en unas urgencias, porque Ana Patricia Botín no va a la sanidad pública. Entonces, ¿Ana Patricia Botín se está muriendo? ¿Tiene mal servicio de asistencia sanitaria? Ana Patricia Botín no utiliza esas urgencias. Es decir, lo que están planteando ellos es un análisis de queremos que obligatoriamente paséis por nuestro sistema público, queremos que obligatoriamente paséis por la dictadura de los sindicatos. Eso es lo que están haciendo. Y te respondo a lo que tú decías. Sí, están utilizando el sistema público de sanidad y están utilizando la sanidad a la que tiene que ir la gente que no se puede pagar, un sistema privado, la están utilizando para hacer un ataque político a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Díaz Ayuso pues, ha minimizado el caos de las urgencias y ha dicho incluso que por 34 médicos dan para un boicot. Dice, ya estamos con el no a la guerra. Vamos a escucharla lo que decía la señora Ayuso. Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos, que tienen toda la razón, con la manipulación política. Y esto nunca ha funcionado en la Comunidad de Madrid. Y estar mintiendo con la sanidad pública en la Comunidad de Madrid nunca les ha dado rédito, porque no les importa ni el dolor de la gente ni la preocupación de los enfermos. Y eso nunca se perdona. Y si no, al tiempo. Gracias. Y sin embargo, pues también tenemos que las protestas por la situación de la atención primaria se extiende por el resto de España, según la noticia que van a poner los compañeros a continuación. Ahí lo tenemos. Pero en todo esto, el sindicato que tú hablabas, Carlos, ese sindicato que habla que hay que defender la sanidad pública, es un sindicato médico que, bueno, que ha convocado la huelga en Madrid y oferta un seguro privado de salud a sus afiliados. Es un poco contradictorio. Pero ¿quién faltaba aquí? ¿Quién faltaba en el no a la guerra? En este caso no Ayuso, pues faltaban los titiriteros. Y cómo no, tenemos que escuchar a Luis Tosar pues hacer un alegato contra la sanidad pública, diciendo que todos los vecinos, todas las vecinas se reúnan manifestándose contra la malvada de Ayuso. Escúchenle. Mi nombre es Luis Tosar y apoyo a todas las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid en su convocatoria de movilización para el día 13 de noviembre en defensa de una sanidad pública. El día 13 de noviembre, domingo, aquí en Madrid, todos en la calle por una sanidad pública, universal y de calidad. Gracias. Bueno, parece, como tú decías, que la sanidad pública en Madrid no es pública, o sea, que cuando alguien tiene que entrar con una tarjeta de crédito. Bueno, cualquier persona es pública, universal, y encima no hay que pagar nada porque se paga con impuestos. Pero sin embargo, este tipo, Carlos, le tenemos aquí la foto de Luis Tosar saliendo de la Rubén. Precisamente habla de la sanidad pública y vemos cómo él utiliza la sanidad privada y hace uso de ella, no utilizando la pública que tanto se le llena la boca. Tenemos ya todo, ya hemos vivido un no a la guerra, pero ahora vamos a vivir pues una rebelión en el tema de la sanidad, que quieren calentar motores porque saben que llegan las elecciones y ojo, y ellos ven todavía oportunidades que haciendo la GIPRO desde el propio gobierno pueden de nuevo mantenerse en el gobierno, tanto en los gobiernos municipales, autonómicos como nacionales, Carlos. Vamos a ver, el que se pensase que el Partido Socialista iba a aceptar una caída en las encuestas y que iba a aceptar llegar a las próximas elecciones poco menos que rindiéndose, es que no conoce al Partido Socialista. El Partido Socialista va a activar todas sus terminales. ¿Cuáles son sus terminales? Los sindicatos. Sus terminales son el nunca más, sus terminales es un prestige, sus terminales es el no a la guerra, sus terminales son este tipo de sindicatos sectoriales, son ellos.
ellos son los que activan siempre este tipo de movimientos. O sea, el Partido Socialista no va a aceptar ninguna derrota. Pero el Partido Socialista en este momento lo que está planteando, igual que Tosar, es una incoherencia absoluta. Y una incoherencia absoluta que nos lleva a que los presupuestos en España hayan consolidado unos déficits estructurales de 50.000, 60.000 millones de euros que los pagamos en impuestos y con intereses todos los españoles. ¿Alguien se cree que no tiene relación el modelo suyo de gestión de todo, de la educación, de la sanidad, de todo, con el hecho de que cada año nos estén incrementando el saqueo fiscal en unos 30.000 millones de euros? ¿Alguien se cree que no tiene relación? Nos están haciendo más pobres. Día a día nos hacen más pobres. La única manera que tú tienes de conseguir que un sistema funcione es conseguir que la gente tenga un premio por su esfuerzo. Eso se llama capitalismo, eso se llama liberalismo. Cuando tú tienes ese premio por ese esfuerzo, tú intentas hacerte rico y al hacerte rico o conseguir más dinero, consigues pagar determinados servicios privados. Que lo primero que ocurre es que están inyectando dinero, es decir, ellos que tanto dicen que aman la redistribución, lo que les gusta es la prohibición. Porque la redistribución ya se produce cuando una persona opta por los servicios privados, porque no deja de pagar las plazas públicas, ni en la educación ni en la sanidad. Por tanto, está optando por una plaza privada y además está financiando una pública. No dicen que les gusta la redistribución, pues esto es redistribución. Eso sí, sin obligatoriedad, sin prohibiciones y sin meter la mano en la caja, que por lo visto parece que son los tres condicionantes suyos. Quieren todo bajo control público. No es cierto que estén pidiendo un sistema de calidad. ¿O es que la educación privada y la sanidad privada no tienen calidad? No, lo que quieren es la privación de la libertad. Lo que Tosar dice es para mí la libertad de elegir y para los demás no. Eso es lo que está diciendo. Que es lo mismo que están diciendo los de la Agenda 2030. Para mí el jet privado, yo como carne cuando me da la gana y vosotros a los insectos y en autobús. Y si os toca empujar el autobús porque ha consumido demasiado o ha emitido demasiado, pues os fastidiáis. Eso es lo que están planteando. Están planteando un mundo de dos velocidades. El suyo, de ricos, el de los demás, de pobres. Y lo que planteamos los demás es, no, de eso nada. Igualdad de oportunidades, yo pedaleo. Y si me tengo que esforzar para conseguir determinada cosa, me esfuerzo. Y con ese esfuerzo pago X impuestos, bajos, pero los pago. Y los pago para que otros puedan tener el servicio público. Pero a mí me dejas en paz. Y si me apetece comer carne, como carne. Y si me da la puñetera gana de irme a un hospital privado, me voy a un hospital privado. Y tú, que encima eres el que lo usas, ¿por qué tienes que abrir la boca para decir que yo no puedo ir? Ellos lo que están planteando, repito, es un mundo de privilegios. El suyo, como siempre ha planteado el comunismo, el privilegio para ellos. Y lo malo para todos los demás. No hay dinero en estos momentos en España para mantener una estructura pura pública de sanidad, de educación, de asistencia en servicios sociales. No es verdad. Por eso tenemos los déficits estructurales que tenemos. Esos servicios se han extendido mucho más allá de la gente con máxima necesidad y se han ampliado a la capa media. Y cuando los amplías a la capa media, significa que hay más gente cobrando que gente pagando. Y eso no funciona. Y los servicios, claro que tienen que ser de calidad. Y claro que tiene que haber un servicio sanitario público y un servicio educativo público totalmente universal. Pero no bombardees a la gente que se va, que nos vamos al servicio privado, porque estamos haciendo un enorme favor. España tiene que empezar a masticar, que tiene que empezar a ser ya el fin de la época de la envidia. Cuando una persona triunfa, lo que tienes que hacer es aplaudirle. Cuando una persona te monta una empresa, lo que tienes que hacer es aplaudirle, porque está generando empleo, no bombardearla. Y el Partido Socialista y Podemos se dedican a bombardear a la gente que más aporta a esta sociedad y se van a cargar el esquema. En estos momentos la Seguridad Social, con su esquema, que la Seguridad Social es un esquema puramente público, de hecho están bombardeando lo poquito que había de planes de pensiones privados, la Seguridad Social, que es pública 100%, en estos momentos recibe inyecciones medio camufladas a lo largo del año por valor de 37.000 millones de euros para tapar los enormes boquetes, porque si no, estaría en quiebra ya. Recibe créditos por valor de otros 10.000 millones, 37 más 10, 47, y acaba cerrando con déficits de entre 10 y 11. Es decir, estamos cerca de un déficit estructural de entre 55.000 y 60.000 millones de euros por año. Y se lo están ocultando a la población. Y siguen haciendo inyecciones laterales, medio ocultas, opacas de dinero para que no nos enteremos. Dicen que hay que cargarlo a los impuestos, pero si ya lo estás cargando a los impuestos. 3 de cada 10 euros se están cargando a los impuestos, sin decirlo y sin admitirlo. ¿Por qué? Porque todo lo quieren controlar ellos. No quieren que haya estructuras privadas porque las estructuras privadas, por definición, son libres. No tienen mangoneo, no tienen manoseo de los políticos. Y lo que quieren es tenerlo todo controlado por ellos. Controlado por sus sindicatos y controlado por sus políticos. Esa es la historia. Por eso les fastidia que haya un sistema mixto de sanidad público y privado. No porque no funcione. Madrid es el que más calidad tiene y lo tiene porque tiene este esquema. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos en un superprograma a las 22 horas aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme.
Y amigos, vamos a continuar porque después de lo que hemos escuchado, pues tengo que leerle la siguiente noticia. Dice don Roberto Centeno, catedrático de Economía: España quebrará y tendrá que ser rescatada, dice este artículo. Dice, al objeto de que las cifras y los hechos parciales no nos impidan ver el desastre económico en que nos encontramos en su conjunto, hay que empezar diciendo que el hundimiento económico de España desde la pandemia, según la OCDE, es el mayor de Occidente. Y la política económica, por llamar de alguna manera a la improvisación y al gasto clientelar sin control del gobierno socialcomunista, el más izquierdista radical de este grupo de países, el más disparatado y despilfarrador de los mismos. En 2020 se produjo un hundimiento económico del 11%, según los datos de la contabilidad nacional, que no es, como ha dicho muchos sin molestarse en comprobarlo, la mayor caída desde la Guerra Civil, sino la mayor caída desde la crisis bancaria de 1868, que limitó la mitad de las firmas españolas hace más de 150 años. Durante la Guerra Civil el PIB cayó un 24%, pero en un periodo de casi 3 años, y en ninguno de ellos superó el 10%. En el periodo 2007-2013 la caída fue de un 10,5%. Sin embargo, esta cifra se refiere solo a la caída del PIB y no tiene en cuenta la otra cara de la moneda, la deuda externa de España. Lo cierto, amigos, es que llevamos mucho tiempo diciendo que España está en bancarrota. Es evidente que España se la lleva a bancarrota. Estamos hablando de que este tipo ha gastado en 4 años 400.000 millones de euros más de los que tenía que haber gastado. ¿La ha gastado para hacer mejores carreteras? No. ¿La ha gastado para tener mejores puentes, mejores aeropuertos, mejores infraestructuras? No. ¿Tenemos mejores servicios públicos? En absoluto. ¿Se le paga mejor a la policía? No. ¿Dónde se ha gastado Pedro Sánchez todo este dinero? Y esta es la cuestión, porque si usted hace una inversión productiva que con el tiempo pues da un servicio a la sociedad, dice, pues bienvenido a la deuda. Pero el problema del socialcomunismo y de Pedro Sánchez es que cuando gastan dinero, lo gastan. Y lo gastan en sus chiringos, en su gente, en sus sueldos, en sus comisiones, en sus dimes y diretes. Y amigos, España no aguanta un día más. Lo decimos aquí. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, don Roberto. España está, digamos, en quiebra total, en quiebra técnica, como queramos decirlo. ¿Y cuándo vendrá el rescate, don Roberto? Bueno, por supuesto que España está en quiebra desde hace ya una serie de años, y si no ha quebrado ha sido sola y exclusivamente porque el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad que clama al cielo, le está dando todo el dinero que ha querido a interés cero. Pero miren, para que se hagan una idea de cómo ha ido esto, hace poco más de 14 años, el 15 de septiembre del año 2008, uno de los mayores bancos mundiales, Lehman Brothers, con activos por valor de 639.000 millones de dólares, quebró y dejó un agujero de 613.000 millones. De ahí derivó la mayor crisis económica de la historia reciente. Bueno, de aquella crisis, ¿cómo se salió? Se salió de la manera más disparatada posible, inundando tanto a un lado y otro del Atlántico, porque aquí tanto Estados Unidos como Europa hicieron más o menos lo mismo, inundando de dinero los mercados, lo cual nos ha llevado, esta inundación de dinero, a lo que estamos viendo ahora de una inflación alucinante, que por cierto, esto no lo he dicho, pero lo tengo que decir al hablar de la inflación. ¿Cómo tienen las santas narices los señores del INE de decir que nosotros en España hemos tenido una inflación del orden, ya no me acuerdo, del 8%, menos que casi nadie en Europa, cuando los artículos principales han subido entre un 20 y un 25%? La verdad, señores del INE, no tenéis vergüenza. ¿Cómo rayos decís que somos, hemos crecido los precios por debajo de la media de la Unión Europea
y de la eurozona. No tenéis verdaderamente vergüenza. Bien, ¿qué es lo que pasa con España en aquel momento? En aquel momento, bueno, España, primero ya con el indigente mental Rodríguez Zapatero, las cosas van desastrosamente mal. Tanto es así que Rajoy, prometiendo una serie de cosas de las cuales no cumplió ninguna, consigue arrasar en las elecciones. ¿Pero qué ocurre? Fíjense ustedes, señores de Génova, cuando el señor Zapatero hace las maletas y se va de Moncloa, la prima de riesgo de España estaba en 327. 7 meses después de que Mariano se pusiera al timón, realmente nunca estuvo al timón, porque lo que le gustaba era tumbarse, fumarse un puro y leer Marca. Estaba en 636. Es decir, señores del PP, que ustedes arreglaron todo, de 327 a 636 a finales de julio. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, aparece el hada Merkel, aterrada de que España iba a suspender pagos porque tenía que suspender pagos ya en ese momento, y estoy hablando de julio del 2012, pero si hubiera hecho eso España, los bancos alemanes y las cajas, sobre todo, que habían prestado cientos de miles de millones de una manera totalmente irresponsable a las cajas españolas y bancos con lo que financiaron la burbuja inmobiliaria, y se perdió casi todo, se iban a quedar sin nada, que fue lo que ocurrió en el resto de países. Pero le dijo a Mariano, dice, mira Mariano, tú me devuelves a mis cajas y a mis bancos hasta el último euro, y a cambio de ello te vamos a dar todo el dinero que necesites. Mariano dio un salto y dijo, hombre, por supuesto. Y entonces va Mariano y salva a España de la crisis. ¿Cómo salva a España de la crisis? El señor Draghi empieza a fabricar billetes como si fueran confeti. Y ese mismo año le da a Mariano 167.000 millones de euros. Señores de Génova, 167.000 millones de euros. Y en los años que le quedaron, 440.000 millones de euros. Luego llega Sánchez. Sánchez nos endeuda en 300.000 millones de euros, más 100.000 millones que nos van a endeudar con los presupuestos en 400.000. España cerrará este año con 1,5 billones de euros de deuda. Eso, señores y señores, es la ruina no nuestra, que por supuesto, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Vamos a deber a fin de año 1,5 billones de euros, dentro de nada, dentro de mes y medio. 1,5 billones de euros. Eso no se puede devolver. Entenderán ustedes, el año que viene, por ejemplo, eso está en los presupuestos, necesitamos, grosso modo, entre unas cosas y otras, 100.000 millones. ¿De dónde narices iba a sacar España 100.000 millones si no le prestan ni un euro desde hace 4 años el sector, digamos, el sector bancario internacional? Bueno, se lo tiene que prestar el Banco Central Europeo, que juró y perjuró que en el mes de agosto, que el 1 de julio dejaba de comprar deuda soberana. ¿Y saben lo que hizo? Seguir comprando deuda soberana, lo cual es de verdadera vergüenza. Miren ustedes, el jueves pasado, y con eso termino esta parte, hubo un artículo que publicó un conocido periódico firmado por un tal Luis Quintero, donde lo explica muy bien, así que les recomiendo que lo lean. Pero al final dice lo siguiente. Dice que han estado, él y otras personas, habían estado con uno de los más importantes responsables del Banco Central Europeo. Y le habían preguntado, ¿cómo va a terminar todo esto? Un poco lo que estás preguntando tú. ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Y saben lo que le contestó don Jesús Ángel? Pues muy sencillo. Ahora no van a quebrar los bancos como en 2008, van a quebrar los estados. Pues ahí queda la profecía de don Roberto Centeno. Don Roberto, vamos a otro tema que yo quiero que usted hable, porque aunque lógicamente Jorge Javier ha desmentido de que vaya a ir a la candidatura, pero quiero que me comente esta noticia, porque ¿hasta qué punto ahí la tenemos? Un icono de la telebasura para un partido basura, dice la noticia. Jorge Javier Vázquez, posible candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.
Como decíamos, don Roberto, es verdad que él lo ha desmentido, pero el Partido Socialista es capaz ya de llevar a un tipo que ha hecho de la televisión, pues yo creo casi un arma arrojadiza contra el contrario, y además que no solo ha hecho de la televisión eso, sino que ha llenado la mente de miles de telespectadores de basura, convirtiéndolas, ese programa en un auténtico insulto a la inteligencia y un engañabobos. Pero, don Roberto, ¿usted se imagina a Jorge Javier Vázquez de alcalde de Madrid, aunque ya haya dicho que en principio no se va a presentar? Hombre, yo la verdad que siento mucho que no se presente, porque le iban a dar un revolcón de primer nivel. Porque lo que has dicho al principio es parcialmente verdad, en el sentido de que este miserable, porque es un auténtico miserable, es un icono de la telebasura y además es votante, lo ha dicho, de un partido basura. Pero más que de un partido basura, una cosa mucho más grave. Un partido de traidores a España que están arruinando a nuestro país y que están queriendo volver a traer la guerra civil. Miren ustedes, la telebasura, que es una forma de hacer televisión, desprecia totalmente, y este tío en particular, los derechos fundamentales como son el honor, la intimidad, el respeto, la veracidad o la presunción de inocencia, apelando a lo que estos canallas denominan libertad de expresión. Y como en otros países estarían en la cárcel, pero aquí no pasa absolutamente nada, pues siguen tirando millas con este tema. Afortunadamente están arruinando a las empresas como Mediaset o A3Media. Bueno, Mediaset ha perdido este año en bolsa en los últimos 12 meses, para ser exactos, el 31,7%. Y ahora que van a entrar con publicidad en Netflix, Disney, Amazon, HBO y demás hermanos mártires, bueno, les van a pegar un estacazo que les van a doblar. Pero bien, la telebasura, de todas maneras, es un factor esencial, don Jesús Ángel, en el embrutecimiento de la población, en la promoción de la incultura y de la desinformación. Algo muy querido del socialismo, que es lo que precisamente lo que quiere es impedir el desarrollo de una opinión pública, libre y fundamentada, sobre todo fundamentada. De ahí que en una situación de ruina en la que nos encontramos, el Partido Socialista y los comunistas siguen sacando todavía entre los dos fácilmente 130 escaños, lo cual es incomprensible. Bueno, el desprecio de los derechos fundamentales que tiene esta gente forma parte del ADN del socialismo. Estos programas suelen desembocar, usted lo sabe bien, en la realización de juicios paralelos, en el abuso del amarillismo, en el escándalo, en la presentación de testimonios supuestamente verdaderos y que son más falsos que un euro de madera, y por supuesto en el apoteosis de una televisión de la trivialidad, basada en el protagonismo de personajes del mundo rosa, que es de cuarto y mitad, gente en general chusma, que es la que está haciendo por ahí, y haciendo con esto, y con esto termino, que la gente se olvide de los verdaderos problemas de la nación, de cuál es su futuro, de cómo les están arruinando y de cómo sus hijos no tienen futuro, ni lo tienen sus nietos, ni lo tendrán sus bisnietos. Pues ahí queda, don Roberto, esas frases lapidarias suyas que yo creo que describen a la perfección lo que significa este hombre para la sociedad española, que es un auténtico cáncer mediático, más que otra cosa. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero antes les vamos a dar el siguiente consejo para, ¿cómo no?, mantener la línea, y sobre todo ahora que van a venir las Navidades, pues es bueno adelgazar un poquito para esos luego kilos de más que se cogen. Y por eso les recomendamos Naturhaus. Atención,
En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con una nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturhaus.es. Amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar de esa noticia de que está negociando Sánchez la cosoberanía de Ceuta y Melilla con Marruecos. Atención, que lo que era un rumor se está convirtiendo cada vez en algo más sólido y lo vamos a ver después de la publicidad. Y también vamos a ver quién financia Bill Gates, los medios de comunicación que financia Bill Gates y cómo los dominas. Y entre esos medios de comunicación está El País. Todo esto después de la publicidad. No se vayan porque nadie se lo va a contar.